Hola, buenas tardes a todos. Estamos por dar inicio al vivo de Instagram de Repar sobre casas particulares. Vamos a esperar un poquitito que se vayan subiendo. Se están subiendo a una velocidad bastante interesante, así que bueno. La idea es analizar un poco las novedades en materia salarial y las modificaciones y novedades que hubieron en relación a los adicionales, ¿sí?, en la liquidación de casas particulares, y responder una serie de consultas que nos han enviado a través del correo electrónico, vía mail, y las que vayamos receptando a través de esta vía del Instagram. Así que esto implica también un repaso sobre varios de los temas más relevantes que tienen que ver con el manejo de la ley de casas particulares, ¿sí?, de la 26844. Vamos a esperar unos minutitos más y antes que nada, ¿sí?, bueno, ya oficialmente darle la bienvenida a todos y recordarles, ¿sí?, que pueden consultar nuestra revista de liquidación de sueldos. Los invito a que aquellos que no la conocen, que la conozcan, la revista de liquidación de sueldos de Repar. A través de nuestra página web pueden acceder, ¿sí?, a nrepar.com. En la opción Publicaciones, Laboral y Previsional, van a encontrar ahí, por ejemplo, Doctrina Laboral, Liquidación de Sueldos, la Práctica y Actualidad Laboral. Tenemos disponible también el suplemento de teletrabajo, el de Economía de Conocimiento y el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ¿sí? Esto a través de la página web institucional de Repar. Por otra parte, les quiero recordar que al concluir este encuentro que tenemos hoy, pueden descargarse desde la bio del Instagram de Repar material, ¿sí?, que está vinculado con el tema que vamos a analizar hoy. Les recomiendo muy fuertemente que se lo bajen. El material es un artículo muy interesante del doctor Pablo Figueredo, que toca precisamente la novedad, ¿sí?, esta última resolución 2 del 2021 y aspectos también generales del régimen, para que lo puedan tener como material de consulta, ¿sí? No se olviden de bajarlo y, bueno, bienvenidos a todos, un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Y vamos a compartir este espacio que tenemos para analizar esta cuestión del último acuerdo salarial y aspectos relevantes. Yo les propongo hacer un repaso, un paneo de los aspectos más importantes de la ley de casas particulares, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con la contratación, con el contrato a tiempo parcial, con la forma de pago, si pago por hora, si pago por semana, en qué casos sí, en qué casos no, por qué, ¿sí?, las modalidades de contrato de trabajo que se aplican, los modos de extinción, cuestiones importantes que tienen que ver también con la jornada, y en materia de remuneración, por supuesto, la parte, vamos a decir, estrella de la charla que estamos teniendo hoy, y que es el tema de los nuevos adicionales, en realidad el nuevo adicional por antigüedad y la modificación de la antigüedad por zona desfavorable. Así que bueno, vamos a empezar hablando de la 26844 y de los sujetos comprendidos, que es un detalle importante a tener en cuenta, ¿sí? Como sabemos, la ley se aplica en toda la República, en todo el país, es decir, no importa en qué provincia estemos, se aplica la ley de casas particulares, pero siempre y cuando las tareas se realicen en el domicilio del empleador, es decir, en una casa particular y en el ámbito de la vida familiar. Es decir, que hay que descartar por completo cualquier tipo de actividad que no esté vinculada con la vida familiar, ¿sí? Y algo muy importante que establece el artículo primero de la ley de casas particulares es que se aplican las modalidades de la ley de contrato de trabajo, y dice en las condiciones allí previstas, es decir, que tenemos una remisión expresa para saber qué modalidades de contrato de trabajo tenemos que aplicar en casas particulares. Tengo que ir a la ley de contrato de trabajo. Esto es muy importante
porque la ley de casas particulares, en realidad, establece que los trabajadores de casas particulares están excluidos de la ley de contrato de trabajo. Lo mismo me aclara el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, y que solo puedo, de manera supletoria, y siempre y cuando no se oponga al estatuto especial, que es esta ley 26844, y no resulte tampoco manifiestamente incompatible con la misma, puedo aplicar aquellos puntos que no están tratados expresamente en la ley de casas particulares. Usualmente vamos a entrar por esta vía a la ley de contrato de trabajo para hacer una integración normativa y ver si resulta o no resulta incompatible. Pero, detalle interesante, en algunas situaciones muy puntuales, y esta es una de ellas, las modalidades de contrato de trabajo, que tenemos una remisión expresa. Es decir, la ley me dice, anda y busca allá las modalidades de contrato de trabajo y aplicalas como están previstas en la propia ley de contrato de trabajo. Claro, está por supuesto que me dice el periodo de prueba acá es especial y es distinto, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? Modalidades de contrato, ¿no? Y después me establece las modalidades de prestación. Las modalidades de prestación son las que nosotros conocemos, es decir, sin retiro para un único y mismo empleador y con retiro para un único y mismo empleador o para distintos empleadores, es decir, una situación de pluriempleo de personal con retiro, ¿sí? Siempre vinculado a la prestación de servicios o realización de tareas que tengan que ver con la limpieza, el mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, ¿sí? Y además me agregan el cuidado o acompañamiento no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Y acá se abre un abanico bastante interesante, vamos a hablar de las inclusiones en general, pero después vamos ahora puntualmente a tocar las exclusiones expresas. Pero hablando de las inclusiones, ¿sí? Cuando hablamos de tareas, ¿sí? De limpieza, mantenimiento en el hogar, ¿sí? Y otras actividades, estamos hablando no solamente del mantenimiento del domicilio particular de una persona, sino también de la casa quinta de una persona, es decir, el lugar donde se desarrolla otra parte de la vida familiar, que puede ser el fin de semana o las temporadas de verano, etcétera, donde usualmente lo que vamos a tener son caseros, es decir, podemos tener caseros. Lo más usual es una pareja de caseros donde la señora se ocupa de ciertas tareas de limpieza, cocina, etcétera, y el señor se ocupa de tareas de mantenimiento y también, por ejemplo, de las tareas de jardinería, parquización, etcétera. A veces no es raro que este tipo de vivienda familiar se encuentre lindera a una explotación agropecuaria, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque estas personas no pueden realizar simultáneamente tareas vinculadas, ¿sí? Con la ley de trabajo agrario, porque automáticamente van a quedar incluidas dentro de la ley de trabajo agrario. Es decir, cuando hay simultaneidad de tareas que están incluidas, algunas dentro del estatuto de la ley de casas particulares y otras fuera, automáticamente el otro régimen, ¿sí? Para el mismo empleador o empresa del mismo empleador realizo estas tareas, me chupa para afuera de casas particulares, ¿sí? Me lo saca de casas particulares, ¿sí? A esa relación laboral. Y se va a regir por la otra norma y obviamente los salarios se van a tener que liquidar conforme lo disponga la otra actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado y les podría decir, por ejemplo, en un caso donde vos tenés en la casa quinta, ¿sí? Tenés un parque, tenés la pileta, tenés la casa familiar, siempre es conveniente hacer un contrato de trabajo donde en ese contrato vamos a dejar bien aclarado cuáles son las tareas, haciendo hincapié que se realizan en el ámbito de la vida familiar e inclusive, ¿sí? Aprovechando la normativa en el sentido de que dentro de los deberes y obligaciones de las partes y particularmente del trabajador, ¿sí? Está toda esta cuestión de guardar secreto de todo lo que es la información a la que tuviera acceso en la vida familiar, ¿sí? Es decir, dentro de ese contrato reforzar la idea, digamos, de que es genuinamente un contrato en el marco de una casa de familia y una actividad que tiene que ver con estas tareas que son típicas del hogar, en este caso un hogar especial, porque donde tenemos un parque, donde tenemos una pileta y hasta donde puede haber animales, ¿sí?
porque no solamente podés tener perros y, por ejemplo, que parte de las tareas del personal sea alimentarlos, cuidarlos, asearlos, sino que hasta podés tener, por ejemplo, un caballo para paseo, es decir, ¿no? Un caballo que se utiliza en la explotación agropecuaria, ¿no? Es decir, mientras se mantenga dentro de ese predio y sea utilizado para paseo, es el cuidado de un animal de la misma manera que se cuida cualquier otra mascota, ¿no? Con respecto al tema de los empleados o trabajadores que hacen cuidados terapéuticos, ¿sí? Perdón, no terapéuticos, porque acá estaba viendo una pregunta que me estaban mandando, mientras yo voy mirando lo que ustedes me mandan. Todo lo que es cuidado no terapéutico entra dentro de casas particulares, entra absolutamente dentro de casas particulares, eso no hay ninguna duda. Ahora vamos a analizar un poquitito más a fondo ese tema, pero quería hablar de las exclusiones, que son prohibiciones expresas de la ley de casas particulares, donde me dice esta gente no puede estar encuadrada dentro del régimen, ¿sí? Podrá realizar tareas, obviamente, pero va a estar fuera del régimen y estará encuadrada en el régimen que corresponda, ¿no? En primer lugar, personas contratadas por personas jurídicas. Esto siempre es una contratación a título personal, ¿sí? Por otra parte, las personas emparentadas con el dueño de casa, ¿sí? Era bastante habitual en otros tiempos que mucha gente pusiera en relación de dependencia como servicio doméstico, que era el régimen anterior, a un familiar, a la mamá, a una tía, para comprar, vamos a decir, entre comillas, años de servicios, y en realidad era una simulación porque no existía la relación laboral ni la prestación. Esto no se puede hacer más. Por otra parte, todo lo que es tarea y cuidado de personas enfermas o con discapacidad, ¿sí? Va a ser casas particulares siempre y cuando, ¿sí? Sea un cuidado no terapéutico, porque donde sea un cuidado terapéutico se requiera, ¿sí? Vamos a decir, contar con algún tipo de habilitación especial para brindar esos servicios, vamos a estar fuera del régimen de casas particulares, ¿sí? Los choferes, por supuesto, también están fuera del régimen de casas particulares, tienen su propio convenio colectivo, en realidad es una actividad que ha quedado un poco bastante relegada. Habíamos tenido información, analizando una consulta hace tiempo, que el sindicato, por lo menos en aquel momento, estaba como inoperante por falta de afiliados. Esto es el chofer, ¿sí? Del auto particular de una familia. Usualmente, generalmente el chofer que digamos, se ocupa del transporte de la familia termina siendo el chofer de la empresa, ¿sí? Digamos, que tiene la propia familia, está encuadrado dentro de la empresa y realiza tareas para trasladar a su empleador desde su domicilio al lugar de trabajo o alguno de los convivientes, ¿sí? Están afuera también del régimen las personas que vivan con la persona que presta servicios en casas particulares, ¿sí? Las personas que, y esto lo habíamos aclarado, que además de realizar tareas de casas particulares, ¿sí? Con cualquier periodicidad realicen tareas en alguna actividad o empresa propia de su empleador. Ejemplo, ¿sí? Y vamos a hablar de la antigüedad. Veo hoy que me mandan mucho la pregunta, tranquilos que vamos a llegar y lo vamos a poder ver esto. Ejemplo, tenés la persona que limpia tu casa de lunes a jueves y el viernes va y limpia el estudio. Y esto no puede ser casas particulares y vamos a tener un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque está realizando tareas fuera de lo que sería el ámbito del hogar familiar, ¿sí? Y que tiene que ver con una actividad o empresa del empleador. ¿Y qué pasa en este caso? Se presume, dice la ley, la existencia de única relación laboral, y lo que hace es quedar regulado fuera del régimen de esta ley y pasa a la órbita, ¿sí? De la normativa que regule la actividad del establecimiento, ¿sí? Bien, esto es muy peligroso, ¿sí? Y no recomendable, hay que tener mucho cuidado con no cometer este error. Y quedan afuera también los empleados de consorcios, propiedad horizontal hablamos, ¿no? Clubes de campo, barrios privados, para la realización de este tipo de tareas. Modalidades de contrato de trabajo. Dijimos que se aplican las de la ley de contrato de trabajo. Entonces puedo tener un contrato por tiempo indeterminado, no hay ningún problema. ¿Puedo contratar a alguien por plazo fijo? Absolutamente, para cubrir, por ejemplo, una licencia, ¿sí? Por maternidad en 90 días.
no hay ningún problema. Puedo tener un contrato, ¿sí?, de temporada, que sería algo medio raro en casas particulares, pero suponete, qué sé yo, en la temporada estival reforzás la nómina de los caseros y necesitas una persona extra y la tenés con un contrato de temporada, ¿sí? No habría ningún problema también. Un contrato eventual para cubrir una licencia por enfermedad, ¿sí? No hay inconvenientes. Y por supuesto, el contrato por tiempo indeterminado tiene desde ya la aplicación del periodo de prueba, porque aplicamos las modalidades de contratación de la ley de contrato de trabajo con las condiciones allí previstas. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 7 de la ley de casas particulares me dice expresamente que en esta actividad todo lo que es el periodo de prueba se maneja de una manera muy especial. Y es interesante analizar lo que dice el artículo porque te lo digamos, plantea para el personal sin retiro y para el personal con retiro, ¿sí? Para el personal sin retiro son los primeros 30 días, ¿sí?, de relación laboral. Es decir, en 30 días se te terminó el periodo de prueba, ¿no? Y para el personal con retiro son los primeros 15 días en tanto no superen los 3 meses, ¿sí? A veces pasa cuando alguien lee este artículo que dice, pero ¿en qué quedamos? ¿Son 15 días o son 3 meses? ¿Cómo funciona esto? Y con un ejemplo se puede ver bastante claro. Esto tiene que ver, está vinculado con la situación de si es personal, ¿sí?, siempre con retiro, que trabaja de manera permanente continua o de manera permanente discontinua. Es decir, si nosotros tenemos una persona que trabaja permanente continua, supongamos de lunes a viernes, en 3 semanas se agotaron esos primeros 15 días que son el periodo de prueba, ¿sí? Y los 3 meses no, son 15 días y no puedes superar de 3 meses. Entonces ya está, ¿sí?, en 15 días se terminó. Pero ¿qué tal si tenés una persona que viene una vez por semana? ¿Sí? Si tenemos una persona que viene una vez por semana y hacemos el ejercicio de suponer que cada mes tiene 4 semanas y por lo tanto viene 4 veces por mes, vamos a llegar a los 3 meses, que es donde se termina, ¿sí?, ahí el periodo de prueba es el límite máximo, ¿sí?, y vamos a ver que esa persona solo trabajó 12 días, es decir, 4 veces por mes. Entonces, en esta situación, ¿sí?, cuando empieza a trabajar o empezamos a verificar el caso de una persona que trabaja en forma discontinua, ¿sí?, vamos a ver que va a ser el límite de los primeros 15 días o de los 3 meses el que se cumpla primero, ¿sí? Esta es la forma en la que funciona esto. Y obviamente, siendo periodo de prueba, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato de trabajo sin obligación durante el periodo de prueba, y particularmente el empleador, ¿no?, sin obligación de indemnizar, ¿sí? Bien. Otra cosita interesante que tener en cuenta es que tanto los contratos eventuales como los contratos a plazo fijo, ¿sí?, tienen que ser celebrados por escrito. Y acá les recomiendo la lectura, anótenselo, del decreto 467-2014, que es el decreto reglamentario de la ley 26844, que tal vez no ha reglamentado la cantidad de artículos que nos hubiera gustado, pero no, digamos, ha dejado cierta reglamentación que, bueno, por lo menos nos orienta y nos ayuda a resolver unos cuantos casos. En materia de jornada de trabajo, vamos a ver que la jornada máxima legal es la de 8 por 48. Es decir, estamos hablando de una jornada máxima legal similar, ¿sí?, a lo que es la jornada máxima legal de la ley de jornada de trabajo. Me quedé ahí medio porque vi una pregunta que me están repitiendo, cómo registramos el periodo de prueba. En realidad, el periodo de prueba, vos tenés el sistema, digamos, de registración de AFIP, de altas y bajas, y debe haber un código, yo ahora la verdad que no lo recuerdo, pero vamos a decir, repito el número del decreto que me están pidiendo, es el 467 del 2014, repito, decreto 467 del 2014, búsquenlo en REPAR, que lo tenemos, y júntenlo con la ley, ténganlo siempre presente y siempre a mano. Les decía que acá lo importante es que, más allá de que pueda haber un código cuando comuniques el alta, en realidad esto está dado desde el punto de vista de lo que es la relación jurídica que van a tener las partes del contrato de trabajo. Es decir, cuando vos das una persona, ¿sí?, de alta, iniciás una relación laboral en casas particulares, ¿sí?,
y se cumple que nunca la tuviste contratada con anterioridad, ¿sí? Es la primera contratación que tenés, es un contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Y esto es, más allá de lo que podamos poner en la registración, ¿sí? Es porque lo dice la ley 26844. Así que en esto quedémonos tranquilos que bastará demostrar que esta persona no trabajó antes para nosotros y que trabaja por tiempo indeterminado para que, por aplicación de la propia ley, no quepa ninguna duda que estamos con un periodo de prueba. Y volviendo al tema de jornada, que era lo que estábamos analizando recién, unos minutitos antes, la jornada es de 8 por 48, podemos redistribuir la jornada, es decir, hacer la distribución desigual de la jornada de trabajo para tener una jornada de 9 horas, ¿sí? Cumpliendo, digamos, con estos requisitos que se imponen en la distribución desigual, es decir, que no se le agregue más de una hora, ¿sí? A cada día que va a tener el recargo por la distribución desigual y esas horas se dejen de trabajar en cierto día de la semana, que usualmente podrían llegar a ser el sábado, generalmente es el día sábado. En materia de descanso tenemos el descanso de 35 horas a partir de las 13 horas del sábado, ¿sí? Es decir, sábado a partir de las 13 y domingo es descanso semanal. Y en el caso del personal con retiro, ¿sí? Que presta servicios para el mismo empleador, entre una jornada y otra tiene el descanso de 12 horas, que es el usual de la ley de contrato de trabajo. Lo que pasa es que cuando se trabaja sin retiro, el descanso no podrá ser menor a 9 horas y hay un descanso entre las tareas matutinas y vespertinas de 3 horas. Entonces, con el descanso entre las tareas matutinas y vespertinas de 3 horas, más el de 9 como mínimo que tenemos como descanso nocturno, cuando es sin retiro, se cumplen las mismas 12 horas que en el otro caso, nada más que están repartidas. Deberes del personal, ¿sí? Y yo acá quiero destacar entre los deberes del personal algo que es muy importante destacarlo y ponerlo por escrito, sobre todo cuando estamos celebrando un contrato por escrito, y esto en el caso de los caseros es vital, sobre todo si tenés una explotación agropecuaria al lado de la casa de descanso familiar, ¿sí? Para que después no se confundan las cosas y no se hagan reclamos que no son pertinentes. Entonces, aclarar en una cláusula, a mí me gusta poner que el trabajador se compromete, ¿sí? A observar, como dice la ley, la prescindencia y reserva de los asuntos familiares a los que tuviera acceso conforme a las tareas que realiza y preservar esta inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia, como dice la ley, acá lo miro textualmente, la ley, materia política, moral, religiosa y demás cuestiones que hagan a la vida privada e intimidad de quienes habitan en la casa en la que prestan servicios. Es decir, en una palabra, guardar el secreto familiar, ¿sí? Bien, el personal sin retiro dijimos que tiene las mismas 12 horas y esas 12 horas están repartidas. Como mínimo 9 horas consecutivas de descanso a la noche, que pueden ser más, por supuesto, y que podrán ser interrumpidas, en este caso único, en el que puedan haber situaciones que ameriten, por la gravedad o urgencia, ¿sí? Realizar esta interrupción. No aclara cuáles son esas situaciones, pero entendemos que son situaciones graves, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Acá contestándole a Santiago, que nos está preguntando, yo voy viendo las preguntas que me van mandando, ¿no? Las horas que se trabajen en exceso de esta jornada máxima legal son horas extras y obviamente estas horas extras se liquidan con los recargos que corresponden. Estos recargos van a ser los recargos usuales, ¿sí? Que nosotros conocemos, que son el 50% cuando sean horas extras en días de labor normal y el 100% cuando estemos hablando de horas trabajadas durante el descanso semanal, ¿sí? Es decir, cuando excedes la jornada máxima legal ya no diaria, sino semanal, y llevan el 100% de recargo. Obviamente, si fuera una hora adicional, ¿sí? Que no supere, ¿sí? el máximo de las 8 por 48, pero que sí sea una hora que se realizó en forma adicional, ¿sí? No va a llevar el recargo, voy a tener que pagar la hora a valor hora sin ese recargo especial, ¿sí? Porque no es una hora extra, es una hora en exceso que no supera la jornada máxima legal, ¿sí? Te pongo un ejemplo, suponete que trabajás 9 por 45, la señora o el señor vienen de lunes a viernes,
9 horas y el sábado no viene, ¿sí? Si se queda una hora más, supongamos cualquier día de la semana, va a trabajar ese día 10 horas. Esa hora va a ser una hora extra, obviamente, porque hasta 9 horas por distribución desigual de la jornada no son horas extras, ni adicionales ni nada. O sea, lo que hicimos fue recombinar la jornada. Le bajamos horas al sábado y se las sumamos al lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando trabajo una hora más pasó a ser 10 horas. Esa hora, hecha un día cualquiera de la semana, es una hora extra, lleva el 50% de recargo. Pero yo les pregunto, si esa hora la hacemos el sábado a la mañana, ¿sí? Le digo a la persona, ¿podés venir una hora el sábado a la mañana, nada más? ¿Esa hora la tengo que pagar? Sí, por supuesto, porque el trabajo no se presume gratuito, ¿sí? Tengo que pagar una hora adicional. ¿Con recargo o sin recargo? Y sin recargo, ¿por qué? Porque no supero la jornada máxima legal semanal. Es decir, yo trabajé de lunes a viernes 45 horas, es decir, 9 por 45, ¿sí? Y el sábado trabajo una hora adicional, que es la hora número 46, ¿sí? No llego a superar el límite de las 48 horas semanales para que sea una hora extra, ¿sí? Por lo tanto, esa hora la voy a cobrar a valor simple sin recargo, ¿sí? Bien. Importante con el contrato a tiempo parcial, vamos a hacer ahora artículo 25 horas extra, para quien me había preguntado horas extras. Todavía no hablé de la antigüedad, ¿sí? Lo estoy dejando un poquitito que corra el Instagram mientras explicamos otras particularidades. ¿Por qué? Porque veo que se va subiendo cada vez más gente, ya estamos arriba de los 1031, 1033, para que todos puedan aprovechar, digamos, la parte de la novedad, ¿sí? No porque los temas anteriores no sean importantes, que lo son, pero bueno, lo novedoso es lo que por ahí hoy más interesa tener en cuenta. Vamos a recordar en materia, ya nos metemos con el tema de los adicionales, estamos entrando, ¿sí? En materia de remuneración, ¿sí? Que tenemos una particularidad, que el salario mínimo, lo establece la Ley de Casas Particulares en el artículo 18, lo tiene que fijar esta Comisión Nacional de Trabajo del Personal de Casas Particulares, ¿sí? Y que el personal de casas particulares está fuera de la Ley 24013, que es la que me establece el salario mínimo vital y móvil. Si no se aplica la 24013, ¿sí? Por eso tampoco tengo los agravamientos, ¿sí? Por falta de registración o registración deficiente, ni tampoco se aplica la 25323, que son también los otros agravamientos por falta de registración o registración deficiente cuando no entro por la ley de empleo, sino que tiene su propia duplicación del 2, lo que sería el 245, que acá no es 245, sino el artículo 48, en caso de, sería un despido indirecto, ¿sí? De alguien que considera que su relación laboral no se encuentra registrada o se encuentra registrada deficientemente, es decir, falsa fecha de ingreso o falsa remuneración. Y por este hecho de estar excluidos de la ley 24013, tampoco tiene salario mínimo vital y móvil, es decir, no rige el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Para la actividad de casas particulares. Sí se aplica la ley de contrato de trabajo, sí se aplica trabajo agrario, lo dice expresamente la ley 24013. Entonces, siempre las remuneraciones mínimas nosotros las vamos a encontrar en las resoluciones de esta Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares, ¿sí? La forma de pagar, que alguien me había hecho una pregunta hace un ratito sobre el tema, ¿sí? Podés elegir pagar en forma jornalizada o en forma mensualizada, ¿sí? Obviamente, si pagamos en forma mensualizada, el pago va a ser dentro, como siempre, dentro del cuarto día hábil, ¿sí? De cada mes calendario, una vez finalizado cada mes calendario. Y a quien está remunerado por jornal o por hora al finalizar cada jornada o cada semana, de acuerdo a lo que arregles con la persona, ¿sí? Obviamente, acá el problema es que el recibo que tengo que usar, yo no me puedo escapar, ¿sí? De los recibos que están establecidos, ¿sí? Especialmente por AFIP, ¿sí? Es decir, yo no me puedo salir de los formularios
Y esto en general, vamos a decir, el formulario 102 RT, el 575 RT y el 1350, que es el que uso para la extinción del contrato de trabajo. Es decir, no puedo salirme de esos recibos y muchas veces hay rubros que vamos a incluir que los vamos a tener que globalizar porque no me alcanzan los renglones, ¿sí? Y en observaciones voy a tener que poner, ¿sí?, que tal rubro que comprende, qué sé yo, horas extras al 50, horas extras al 100, etcétera, etcétera. No te queda otra. Lo cual no obsta, ¿sí?, a que hagamos un recibo complementario, porque eso no está prohibido. Es obligatorio utilizar este recibo, ¿sí?, de AFIP. Es obligatorio, pero no está prohibido que yo haga un recibo complementario con mayor detalle y que obviamente lo guarde o lo conserve adjunto al recibo que es el formulario de AFIP, ¿sí? Usualmente a veces cuando pagas por semana tenés un problema porque tendrías que hacer un volante, digamos, por semana, uno de estos recibos por semana. Mucha gente opta por hacer un recibo, digamos, no formal y hacer un único recibo a fin de mes que englobe todos los pagos semanales que se han hecho, ¿no? Si trabaja tanto por horas o si trabaja, digamos, por mes, ¿sí?, queda claro que al personal que está remunerado por jornada o por hora se le paga por jornada o al finalizar cada semana. Eso es lo que dice el artículo 19. Hay casos donde arreglan en pagar por quincena, otros lo pagan a fin de mes, ¿sí?, pero en rigor lo que dice el artículo 19 de la Ley de Casas Particulares es eso, ¿sí? Entrando ya en lo que son los adicionales, ¿sí?, nosotros vamos a recordar que tenemos un adicional que ya hace tiempo, el año 2016, se viene pagando, que es el adicional por zona desfavorable, ¿sí?, que nació allá por el año 2016 con un importe del 15%, ¿sí?, para ciertas provincias donde a partir del año 2017, ¿sí?, se amplió el radio, digamos, de estas provincias. Es decir, pasaron de ser las provincias patagónicas, es decir, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, a sumarse, ¿sí?, la provincia de La Pampa, ¿sí?, se agregó a Tierra del Fuego, aclarando Antártida, islas del Atlántico Sur, y se agregó el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que los trabajadores que en esa zona geográfica realizan las tareas que están encuadradas en este régimen especial, tienen el adicional por zona desfavorable, que fue subiendo, ¿sí? Pasó al 20% en el 2016, al 25% en el 2018, ¿sí?, al 28%, ¿sí?, estamos hablando ya del 2020, y con la resolución, reciente resolución, ¿sí?, 2 del 2021, pasó al 30% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías. ¿Sí? Cuando hablamos de los salarios mínimos, estamos hablando de los salarios básicos, porque ese es el mínimo, ¿sí? No la remuneración del trabajador, no sobre la remuneración, el total de las remuneraciones, el total de los salarios, el total de los saberes, ¿sí? La verdad que la redacción de estas resoluciones no es muy feliz, no es la que nos gustaría, y tenemos que emitir una opinión personal sobre el tema, ¿no? Entonces, acá hay un contraste interesante entre el artículo 2 de esta resolución 2 del 2021, que me habla, ¿sí?, de este 30% por zona desfavorable y que repite lo que dice en función de la base todas las resoluciones anteriores, desde la que lo creó al 15% y las que lo fueron subiendo progresivamente, ¿sí?, que siempre es sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías. Es decir, cuando estoy en la categoría tal, es el salario básico de esa categoría. Todo lo demás que yo tenga en el recibo de sueldo, obviamente, no va porque no es parte del salario mínimo correspondiente a esa categoría, ¿sí? Entonces queda claro que está circunscripto a eso. ¿Qué pasa? Que el artículo 3, ¿sí?, establece ahora un nuevo adicional, que es el adicional por antigüedad, ¿sí?, 1% por cada año de antigüedad, ¿sí? Acá hay dos cosas interesantes a analizar. Primero, ¿cuál es la base de cálculo? Y segundo, a partir de cuándo lo pago y
¿desde cuándo lo pago para atrás? Porque capaz que tengo a alguien en mi casa que trabaja hace 20 años y resulta que tengo que pagar un adicional por antigüedad del 20%. Bueno, esto no es así, ya lo aclaremos, ¿no?, desde entrada, ¿no? Entonces lo que vamos a decir, ¿sí?, es que el artículo 3 de esta resolución, ¿sí?, cuando me habla del adicional por antigüedad, un 1% por cada año de antigüedad, ¿sí?, lo establece sobre los salarios mensuales. ¿Y qué son los salarios mensuales? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, para tratar de entender qué me quiere decir con los salarios mensuales, yo tengo que compararlo con el artículo anterior. O sea, cuando me voy al artículo 2, y el artículo 2 me habla de el 30% de los salarios mínimos correspondientes a cada categoría para utilizar como base de cálculo del adicional por zona desfavorable, y el artículo siguiente me habla sobre los salarios mensuales, ¿sí?, es como si me dijera sobre las remuneraciones, porque es un sinónimo, ¿sí?, sobre la remuneración del trabajador, sobre los salarios mensuales, porque nadie va a discutir que no tiene naturaleza salarial, ¿sí?, el adicional, ¿sí?, por zona desfavorable. Entonces, no me queda otra conclusión a la que arribar que el adicional por antigüedad va sobre todos los salarios mensuales. Y si tuviera horas extras, ¿no es parte de los salarios mensuales? La verdad, se tendrían que esforzar un poco más en aclarar esto, ¿sí? No me termina de cerrar ni de gustar, pero es clarísimo, por de pronto, que tiene una redacción distinta. La base de cálculo del artículo 2, cuando habla de zona desfavorable, en relación a la base de cálculo del nuevo adicional por antigüedad. Y esa distinción, esa forma diferente de estar redactado, tiene que significar que las bases son diferentes, porque si no hubiera bastado con que cortaran y pegaran, ¿sí?, la misma definición de la base de cálculo. Por otra parte, ¿sí?, este adicional se va a abonar a partir del 1 de septiembre de 2021. ¿Sí? Es decir, todavía no se está devengando esto. Es decir, que en septiembre del 2021 empieza a aparecer en el devengado septiembre, en el recibo de sueldos, el adicional por antigüedad. Obviamente, la norma, ¿sí?, genera, digamos, como una especie de retroactividad, vamos a decir, pues si yo tomo una persona a partir del 1 de septiembre, bueno, la antigüedad no va a tener antigüedad, va a ser cero. ¿Qué pasa con todo lo que viene atrás en la mochila de la antigüedad de las otras relaciones laborales? Y en esto lo que aclara la norma es que se va a computar, ¿sí?, a partir del 1 de septiembre del 2020 sin efecto retroactivo. Es decir, que voy a tomar como antigüedad el 1 de septiembre del 2020 como tiempo de servicio, pero sin tener que pagar los retroactivos a partir del 1 de septiembre que se generaron a partir del 1 de septiembre del 2020 o que se habrían o se pudieran haber generado, que de hecho no se generaron porque me lo aclara directamente la resolución en este sentido. Es decir, que de alguna manera la mayor antigüedad que va a poder aparecer en un recibo de sueldos a partir del 1 de septiembre del 2021, cuando esto empiece digamos, a generarse, ¿sí?, se empiece a devengar, va a ser un año de antigüedad. No, pero yo tengo 25 años de antigüedad. Sí, para todo lo demás tenés 25 años de antigüedad, ¿sí?, para las vacaciones, para lo que quieras, pero para el adicional por antigüedad, como se computa a partir del 1 de septiembre de 2020, yo te voy a poner un año de antigüedad en el recibo de sueldo. Es decir, todos van a cobrar un año. Ahí Vanina lo dice muy bien cuando pone, es decir, todos cobran un año, ¿sí? Es así tal cual. Si no se hubiera generado una distorsión muy importante porque hay muchísima gente que tiene, digamos, una antigüedad distinta. Ahora, nos dice Leticia, ¿y el empleador puede reconocer voluntariamente la antigüedad anterior? Sí, no hay ningún problema. Es decir, todo lo que vos, por encima de lo que te establece la normativa, ¿sí?, recordemos que esto es orden público laboral, es decir, lo que no podemos es reducir derechos, pero sí podemos incrementarlos. Todo lo que vos le quieras incrementar, si vos querés darle, digamos, un reconocimiento a la total antigüedad y le querés poner 25 años de antigüedad y el 25%, digamos, en concepto a partir del mes de septiembre de antigüedad, se lo pusiste y pasó a ser un derecho adquirido, no hay marcha atrás. Ojo con eso.
Bien. Repetimos la antigüedad porque ahí me dicen que se cortó un poquitito, ¿sí? Les decía, la antigüedad, sintetizando, ¿no? Para hacer una síntesis de esto, la antigüedad en realidad es un 1% por cada año de antigüedad. Lo que pasa es que la ley lo que hace es frenar un poco el impacto que pueda tener en las relaciones laborales que tiene mucha antigüedad, ¿sí? Entonces, lo que me dice es que se computa a partir del 1 de septiembre del 2020 esa antigüedad, ¿sí? Sin efectos retroactivos. Si yo tengo 20 años de antigüedad, en realidad a los efectos del adicional por antigüedad me van a contar desde el 1 de septiembre de 2020. Por lo tanto, como esto rige a partir del 1 de septiembre del 2021, yo voy a empezar, ¿sí?, en el mes de septiembre, a tener un adicional por antigüedad equivalente a un año, aunque tenga 20 años de antigüedad, ¿sí? Obviamente, si tengo 11 meses, 10 meses, 5 meses de antigüedad, es cero porque tengo que tener por lo menos un año completo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que todos los que, digamos, hayan ingresado desde el 1 de septiembre del 2020 para atrás, todos van a tener un año de antigüedad en el recibo de sueldo. Eso es lo que plantea la norma. Y como no sé dónde fue que se cortó, tal vez, ojo, mi streaming lo veo perfecto, no veo que se haya cortado. Igual pueden ver la grabación, después esto va a quedar grabado, pueden revisar la grabación. Si les quedó alguna duda o hay algo que se les cortó a alguien la señal. Recordar que, bueno, ya no sé lo que iba a decir porque me quedé pensando en el streaming de la grabación. Pero es algo que estaba repitiendo en realidad, ¿no? Me tildé un segundito. La parte divertida del Instagram es esta cuando uno se tilda, ¿no? Por otra cosa también para tener en cuenta, sí, ya sé lo que quería decir, porque alguien me había preguntado, y sobre qué, me había repreguntado, sobre qué se calcula esto, ¿no? Y vuelvo a repetir esto, chequeen, lean, miren, analicen y pensemos juntos por qué el artículo 2, cuando me habla de zona desfavorable o zona fría, me dice que es el 30% de los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías, y el artículo 3, cuando me habla de la antigüedad, me dice que la base, ¿sí?, es sobre los salarios mensuales. Son dos cosas distintas. En uno me está hablando de los básicos y en el otro me está hablando de los salarios mensuales, la remuneración, ¿sí? Entonces, cuidado con este tema. No me gusta cómo está redactado, ¿sí? Bien, por otro lado, tenemos un incremento salarial, esto tenemos que decirlo, del equivalente al 42%, con un cronograma que ya está establecido por la misma resolución y que obviamente nos dan o nos brindan las escalas. Con esto no vamos a tener problema, es un 13% a partir de junio, que ya lo tenemos pagado, un 12% a partir de septiembre, es decir, el costo laboral se va a incrementar en el mes de septiembre, ¿sí?, en un 12% más el adicional por antigüedad, en los casos que corresponda, ¿sí? Obviamente una persona que tiene 5 meses, vamos a decir que no lo va a tener hasta que tenga su año de antigüedad cumplido, un 5% a partir de diciembre y ya a partir de marzo del 2022 el 12% restante, ¿sí? Esto es todo lo que nos dice esta nueva resolución. Y ya para ir terminando, quisiera compartir con ustedes un caso práctico, ¿sí?, y que vi que me lo han preguntado por ahí en el transcurso de la reunión que estamos compartiendo por acá, por el Instagram de Repar. Y es, ¿qué pasa cuando tengo un contrato a tiempo parcial? ¿Sí? ¿Cómo pago? ¿Sí? ¿Aplico el 92 TER? ¿Cómo hago para saber si tengo que pagar el valor hora o si tengo que pagar proporcional a la remuneración mensual? Todos van a coincidir conmigo, si pagás el valor hora es más caro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, la pauta que a mí me permite establecer, ¿sí?, cuál es el procedimiento de liquidación correcto, ¿sí? Entonces, vamos a decir primero que se aplica la modalidad de contrato a tiempo parcial. Y esto no hay ninguna duda porque el propio régimen me dice que se aplican las modalidades de contrato de la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, de la forma en la que se encuentran allí establecidas. Dicen las condiciones allí previstas. Entonces, 92 TER, tengo que ir a mirar y tiene que ser menos de 2/3 de la jornada semanal
o menos de 2/3 de la jornada diaria. Si tengo una jornada de 8 por 48, como vimos antes, que me lo dice expresamente la propia ley de casas particulares, y esto está ahí en el artículo, habíamos dicho 14, ¿sí? 14 inciso A, 8 por 48, bueno, 2/3 de 8 es 5.33. Porcentuales, que si lo paso a sexagesimal para tenerlo dentro de lo que es el tiempo, ¿sí? No porcentaje, vamos a hablar de 5 horas con 33 minutos y algunos segundos. Y si hablo del límite, ¿sí? Semanal, 2/3 de 48 es 32. Entonces, si trabajo menos de 32 horas semanales es un contrato a tiempo parcial. Y si trabajo menos de 5 horas y 33 minutos, ¿sí? Y vamos en esto a ser cautos y precavidos. No juguemos con fuego los límites del contrato a tiempo parcial. Menos de 5 horas puedo decir tranquilamente, porque 5 horas es menos de 5 horas con 33 minutos, ¿sí? O si querés 5 horas y media, ¿sí? Ahí estoy dentro de un contrato a tiempo parcial. Primera cuestión importantísima, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para saber que siendo un contrato a tiempo parcial pago la remuneración proporcional, porque si no es un contrato a tiempo parcial voy a tener un problema. El 92 de la ley de contrato de trabajo, que lo aplico con las condiciones o en las condiciones allí previstas, me dice que cuando sobrepasé los límites, ¿sí? Es decir, cuando ambas, ¿sí? jornadas, la diaria y la semanal, son iguales o superiores a los 2/3, es decir, una de las dos tiene que ser inferior, ¿sí? No hay ningún problema. Es una jornada pactada entre las partes, es un derecho adquirido, pero el trabajador tiene derecho a cobrar la remuneración de mes completo. Por eso no me puedo equivocar jamás en esto. Y les voy a contar un caso real, un caso práctico, ¿sí? Me hacen una consulta sobre un tema X de casas particulares y obviamente hacemos como hace el médico, cuando vas al médico y te sentás, vos te sentás con el paciente, en este caso nosotros nos sentamos con el cliente y le preguntás al que te hace la pregunta otras cosas. Y bueno, contame, ¿en qué categoría está? ¿Va todos los días? ¿Qué horarios realiza? ¿Sí? Y me dicen, mira, no es un contrato a tiempo parcial. Ajá, ¿y cómo es la jornada? No, es sencillo, va de lunes a sábado, 6 horas. Digo, mira, lo que me preguntaste dejémoslo en un segundo plano. Acá hay un problema mucho más grave, ¿sí? Y ustedes no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando 6 horas de lunes a sábado, que son 6 días, y 6 por 6 me da 36. Es decir, que si voy a guiarme por la jornada semanal, me pasé de los 2/3. Entonces esta persona tiene derecho a cobrar la remuneración del mes completo. Ahora vamos a ver si por la diaria me puedo salvar, ¿sí? Si es que la tengo por debajo de los 2/3 de la diaria, 5.33, 5 horas con 19 minutos, ¿sí? 5 horas con 19 minutos. Corrijo lo que dije antes, antes me confundí ahí en la velocidad. Es decir, 5.33, ¿sí? Que son 2/3, ¿sí? De 8 horas, equivale en valor sexagesimal a 5 horas con 19 minutos y X segundos. Entonces, vamos a decir que 5 horas sería lo más razonable para no tener problemas. Pero podría tener 5 horas y 18 minutos, que no tiene ningún sentido, pero pongámosle que podrías tener una jornada así, no está prohibido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que acá trabaja 6 horas por día. Entonces no puedo, estoy por encima. Bueno, tiremos una última chance. Vimos que podíamos distribuir desigualmente la jornada, ¿se acuerdan? Entonces podría imaginar que en teoría tenemos una jornada de 9 horas. Entonces 2/3 de 9, y ahí trato de acomodar 6. Es exactamente igual a 2/3, 6. 2/3 de 9. Pero tiene que ser menos de 2/3. Entonces, lo miráramos por donde lo miráramos, no podíamos, ¿sí?, encuadrarlo dentro de un contrato a tiempo parcial. Entonces el problema era, ¿cómo hacemos para solucionar esto? ¿Qué contingencia tengo? Bueno, mira, la contingencia que tenés es que le debes las diferencias salariales de los 2 últimos años y de acá en adelante tiene derecho a seguir trabajando con esta jornada, pero a cobrar la remuneración completa. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo y yo lo tengo que aplicar en las condiciones allí previstas, como dice expresamente la Ley de Casas Particulares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, se llegó a un entendimiento, les voy a contar,
con la persona. Tenían muy buena relación el empleador y la trabajadora, y la idea era que no hubiera, digamos, un abuso por un error que cometió el empleador, ¿sí? Entonces se le planteó la situación a la trabajadora, obviamente tuvieron que ceder algo ambas partes y se llegó a este acuerdo. Bueno, si nosotros podemos modificar de acá en adelante la jornada, ¿sí? Para bajar la jornada semanal, ¿sí? La única forma era que no venga más los sábados, era lo más razonable, ¿sí? Entonces ahí automáticamente pasaba a 30 horas semanales y ya estábamos en un contrato a tiempo parcial. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo a través de un intercambio de cartas documento, de mutuo acuerdo, modificamos y reducimos la jornada, porque era una modificación que no se puede hacer en forma unilateral, porque es ejercicio abusivo del ius variandi esto, ¿no? Por supuesto. Le respetaban a la señora que sin venir los sábados no le reducían la remuneración. Entonces, la persona se comprometía a no reclamar las diferencias de los últimos 2 años, porque quedaba ampliamente compensada de ahí en adelante. Y bueno, lo hicieron de esa manera, lo pudieron resolver, se convirtió en un contrato de tiempo parcial y obviamente no tuvieron ningún problema y la relación laboral seguramente debe seguir todavía sin inconvenientes. ¿Qué pasa? Supongamos que, bueno, solucionamos este problema, estoy con un contrato a tiempo parcial. Vos vas, mirás, revisás, está por debajo de los 2/3 de la diaria o la semanal, listo, pago en forma proporcional. Y acá viene el problema. ¿Utilizo el valor hora o utilizo la proporción, ¿sí?, de lo que es el valor, digamos, mensual proporcionado en función de la cantidad de horas que trabaja semanalmente? Obviamente, ¿sí?, y es lo que estamos contestando acá a la pregunta que nos hace Nora, ¿sí?, ¿cómo se calcula la remuneración a tiempo parcial? En la ley de contrato de trabajo es proporcional, ¿sí? Si trabajas media jornada, cobrás el 50% del básico y aplicás todos los adicionales que correspondan sobre la remuneración. En casas particulares, cuando vamos a mirar la escala salarial, tenés valor hora y valor mensual. Entonces, ¿qué hago? ¿Proporcionalizo o pago el valor hora multiplicado por la cantidad de horas? Obviamente que pagar el valor hora multiplicado por la cantidad de horas es mucho más caro que proporcionalizarlo. Entonces, hasta que esto no se aclaró, ¿sí?, y quedó definitivamente aclarado por una resolución, ¿sí?, del año 2020, que es la resolución 1 del año 2020 de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, ¿sí?, nos guiábamos por lo que consultábamos en el Ministerio de Trabajo, en el sindicato. La mayoría de las jurisdicciones te decían, y el límite es 24 horas, en alguna jurisdicción te decían 16 horas. Y generalmente cuando nosotros preguntábamos, ¿sí?, de dónde surgía, si nos podían dar alguna directiva por escrito, si había alguna resolución, algún dictamen, a veces podría haber algún dictamen, no había un dictamen. Generalmente la respuesta era no, esta es una opinión interna, no tenemos forma de darle, digamos, un dictamen o algo para justificar, pero aplíquelo, que es lo que nosotros pensamos. Bueno, y en alguna provincia era 16, en otra era 24. Que lo que vino a hacer esta resolución, ¿sí?, 1 de 2020 fue terminar con esta cuestión y aclararlo. Entonces esto es muy sencillo, ¿sí? Si la persona trabaja 24 horas o más semanales, siempre y cuando sea un contrato a tiempo parcial, vamos a decir, es decir, que no me pase de ese límite que estuvimos explicando antes, ¿sí? Si trabaja 24 o más horas semanales, se liquida, ¿sí?, mediante la modalidad retributiva mensual, ¿sí?, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Entonces yo tengo una persona que me trabaja, ¿sí?, supongamos por semana 26 horas, ¿sí? ¿Es un contrato de tiempo parcial? Sí, porque estoy por abajo de las 32 semanales. Tranquilos, pago proporcional, ¿sí? Como trabaja más de 24 horas, ¿sí?, trabaja 26, entonces proporcionalizo. Es decir, si por 48 horas semanales, ¿sí?, la remuneración es el básico equivalente a tantos pesos, por 26 horas semanales es X. Y ahí tengo un valor constante para todo el mes, ¿sí?, y para todo mes, obviamente, que va a ir variando en función de que los tramos de la escala salarial vayan evolucionando de acuerdo, ¿sí?,
a la última escala vigente. Ahora, ¿qué pasa si la persona trabaja menos de 24 horas? ¿Sí? Si trabaja menos de 24 horas, este salario, esta remuneración, se va a liquidar de acuerdo con la modalidad, dice la resolución, retributiva horas, ¿sí? Por hora. Entonces, si trabaja 23 horas, es el valor hora de su categoría por 23. Entonces ustedes me van a decir, ¿me puede salir más caro que trabaje 23 horas que trabaje 24 horas? ¿Sí? Me puede salir más caro que trabaje... ¿Me ven? ¿Me ven claro? Porque veo ahí que dicen que se cortó. Yo lo veo bien el streaming, ¿sí? Ahí veo que ya me están viendo, sí. Bien. Les decía, vamos de vuelta, porque me dicen acá que se cortó. Vamos de vuelta. Si trabajo 24 o más horas semanales y es un contrato a tiempo parcial, y yo puse, por ejemplo, 26 horas semanales, estoy por abajo de las 32 horas que es el límite del contrato a tiempo parcial. O sea, es un contrato a tiempo parcial, tranquilo, no pasa nada, no hay problema, ¿sí? Proporcionalizo en base a la remuneración mensual. Esto lo dice la resolución 2, el artículo 2 de la resolución 1/2020. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una forma de hacerlo es si por 48 horas el básico son tantos pesos, por 26 horas va a ser X. Y la otra forma, ¿sí? La otra forma es si trabajo menos de 24 horas, voy a estar obligado a pagar el valor hora. Es decir, 23 horas por valor hora. 24 proporcionalizo, más de 24 proporcionalizo, 23 o menos pago valor hora. Te sale más caro y te puede salir más caro alguien que trabaje 23 horas que alguien que trabaje 24. ¿Sí? Bien, con esto vamos a terminar, porque ya estamos más que excedidos en el tiempo. Para mí fue un placer estar con ustedes, les agradezco, les enviamos desde Repar un afectuoso saludo y les recordamos que ingresen a nuestra plataforma para consultar nuestras revistas, como les expliqué al inicio, pueden ver la grabación, ahí está explicado, y que se bajen desde el bio del Instagram de Repar el artículo que está subido, ¿sí? Para como material adicional de la charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un afectuoso saludo y hasta muy pronto. Muchas gracias.